¿Se escucha? Bien, perfecto. El tema de hoy, a ver, es feedback. Esto de retroalimentación, que generalmente lo conocemos. En definitiva, yo digo que es marcarle a alguien los errores, pero que no se sienta atacado, porque la verdad que es muy feo eh, esto de sentirse acusado, ¿no? Con el dedo. Hay maneras de dar feedback, es una habilidad que se entrena, así como creo que la mayoría de acá conoceremos el programa de habilidades blandas y liderazgo y decimos se entrenan, nos entrenamos en valores. Bueno, el dar un feedback consciente, un feedback que sume, también se entrena. Son pocas las personas que nacen con esa habilidad de dar feedback maravilloso. Más bien pasa que nos tenemos que entrenar y creo que el encuentro de hoy va por ese lado, ¿no? Por entrenarnos en, eh, en dar un feedback consciente. Y, a ver, yo digo que el feedback es, vieron que en los autos tenemos los puntos ciegos, esos que cuando pasa algo y estamos justo en ese punto ciego, ocasionan un accidente porque no lo podemos ver. Ese punto ciego. Bueno, en feedback pasa lo mismo. Las personas tenemos un punto ciego donde en realidad no vemos cosas que otros sí pueden ver. Yo digo simpáticamente que es como, ¿vieron la lechuga en el diente? Que comemos y nos queda una lechuga y si el otro no nos dice, che, tenés una lechuga en el diente, limpiate y andamos ahí por la vida con el verde en los dientes. Y creo que es parecido a eso el feedback, ¿no? Es que alguien nos diga, el tema es cómo nos dicen. Imagínense que tenemos una lechuga en el diente y alguien dice, Nancy, fíjate que tenés una lechuga en el diente, me muero de vergüenza. O sea, dale, ¿qué me está diciendo? Tocame así de silencio y mostrame, pero no me lo grites a cuatro vientos. El feedback pasa igual, digamos. Uno tiene que saber dar feedback. Si yo encuentro, a ver, un área donde el otro puede aprender algo que no le está haciendo tan bien, también tengo que tener criterio para decírselo de alguna manera que no le resulte chocante, ¿no es cierto? Si lo hacemos bien, esto de dar feedback, el equipo, uno crece, y si uno crece, el equipo crece. Pero si lo hacemos mal, generalmente lo que sucede es que humillamos, esto, tener la lechuga en el diente, bueno, dale, decímelo despacito, medio como en el oído, no me lo digas adelante de todo el mundo, ¿no? Por eso yo siempre digo que la forma en que corregimos define al tipo de líder que somos. Y no es poca cosa, ¿no es cierto? Si el reto que tenemos en dar feedback, en hablar sobre el desempeño del otro, y hago hincapié en esto, cuando damos feedback hablamos sobre el desempeño, sobre una conducta observable, no estamos hablando de la identidad de la persona, ¿no? Vieron que em, tenemos la costumbre de etiquetar a la gente, ¿no? Parece como el que le ponemos una etiqueta y le ponemos el que siempre llega tarde, el mentiroso, el desordenado, ¿no? Y ahí estamos yendo contra la identidad de las personas. Por eso es que eh, generalmente no tiene buena reputación el, a ver, cuando nos dicen, te voy a dar feedback, es como que uno, viste, ya me va a etiquetar, qué garrón. Y la idea es aprender a dar un feedback sin etiquetar a la gente. Por eso yo digo, el feedback, si está bien dado, es lo tenemos que tomar como un regalo porque nos están mostrando un camino a la excelencia. Creo que todos los que estamos acá creemos que todos podemos mejorar en algo, ¿no? No, si no seríamos como, wow, qué perfectos. Y la verdad es que todos podemos mejorar. Entonces, por eso yo creo que tendríamos que tomar el feedback como un regalo. Lo que pasa es que generalmente el feedback está dado como el dedito que nos acusa, ¿no? Esto de que, uy, lo que hice mal, estoy en el horno. Porque no estamos acostumbrados a dar y también a recibir buenos feedback. Y la idea del encuentro de hoy es esto, es mejorar la manera. Hay muchas maneras de dar feedback positivos, feedback que construya vínculos, porque en definitiva
estamos hablando de eso cuando hablamos de feedback, estamos hablando de vínculos. Y un buen feedback puede construir o puede destruir. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La idea es, a ver, preguntarles y que abran micrófonos y pregunten, y respondan, no pregunten, si alguna vez recibieron un feedback que todavía recuerdan. Y hay veces que no es por lo que decía el feedback, sino que lo recordamos por cómo nos hizo sentir ese feedback, ya sea para bien o para mal, ¿no? Un feedback que sumó o un feedback que nos dejó medios eh, estupefactos. ¿A alguno le pasó de recibir algún feedback que hoy, tal vez fue hace tiempo, y sin embargo aún hoy lo recuerda? ¿Quieren compartirlo? Comparto. Dale, dale, Emi. Sí, a mí me gustó un feedback que recibí en una formación de coaching educativo y, y me gustó por lo que estabas recién diciendo, por cómo me hizo sentir. Si bien en el feedback había, por supuesto, espacios para mejorar propios, había cosas nuevas para aprender, ni siquiera para mejorar, sino cosas que todavía no se habían manifestado en mi manera de dar la clase, pero fue de una manera tan amorosa y tan bien secuenciada porque empezó diciendo qué cosas tenía que mantener porque estaban buenísimas. Entonces, como que ya el estado de ánimo y la escucha estaba totalmente abierta porque sentí una valoración. Y ya enseguida de eso vino lo que yo tenía que aprender. Ya vino rápido, ¿no? Pero no fue lo primero. Lo primero fue qué cosas valiosas había en lo que había hecho. Y después recién vino lo demás. Entonces, la verdad que creo que fue el mejor feedback que recibí. Qué bueno. Qué bueno lo que compartís, Emi, te agradezco muchísimo, porque es esto, gente, el feedback deja huellas, o sea, para bien o para mal, el feedback nos marca, nos deja huellas. ¿Por qué? Porque una misma intención nos puede lastimar o nos puede mejorar, nos puede potenciar, ¿no? Y cuando hablamos de feedback, no estamos hablando solo de una técnica. Vuelvo a insistir que cuando hablamos de feedback, hablamos de vínculos, de esto, de dejar una huella positiva en el otro. Obviamente que si nos dan un feedback es porque tenemos generalmente que mejorar, pero qué bueno que esto que nos habiliten con empatía, con las cosas buenas también, que sean reconocidas, ¿no es cierto? Y vamos a la otra diapo, si puedo compartir. Ahí está. Fíjense en que no es solo lo que decimos lo que impacta, que claro que es importante que le estamos diciendo al otro, ¿no es cierto? Es más el cómo lo decimos. Esto que decía recién Emi, ¿cómo me lo dijo? Primero me dijo todo qué bueno esto, pero enseguida vino lo que yo debía aprender, ¿no? El área de mejora. Y fíjense algo, una empresa como Apple, la de la manzanita, la de los celulares caros, hace entrenamiento, pero recontra intensivos de dar feedback en todos los empleados, ¿eh? Y cada empleado tiene la obligación de dar entre 10 y 15 feedback. Ahora ustedes dirán, ¿qué? ¿Por año? Y por mes. Les exigen entre 10 y 15 feedback por día. O sea, fíjense la importancia, ¿no? Que tiene el dar un buen feedback. En las empresas de ahora, de nuestro país hermoso, eh, hoy se está empezando a poner en valor esto de dar buen feedback, pero recordemos que hubo una gran época y en muchas empresas continúa también, que tal vez te dan un feedback al año. O sea, pasó todo el año, digo, ¿cuán valioso es un feedback
que te dan una vez al año y te marcan los errores que tuviste. Digo, eso te abre al aprendizaje. Digo, ¿cuánto más valioso sería poder encontrarnos, no sé, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y poder dar y recibir feedback, ¿no? Para esto, que expanda nuestras áreas de mejora, nuestras áreas de aprendizaje. El liderazgo, el cómo, es tan importante como el qué. Y en definitiva, ¿qué es feedback? ¿No? Esto que llamamos retroalimentación, marcar amorosamente los, los errores o las áreas de aprendizaje del otro. El feedback es información específica sobre una conducta observable. Fíjense en que yo hablo de una conducta observable, no hablo de la identidad de la persona. Con la intención no de castigar y decir, oh, esto estuvo re mal, horrible lo que hiciste, sino con la intención de que mejore sus resultados y fortalezca sus fortalezas, ¿no? Entonces, creo que acá hay una diferencia súper importante a lo que generalmente concebíamos como dar un feedback. Esto de que nos marcaban los errores, esto de señalarnos con el dedo, esto está mal, sin darnos cuáles son nuestras áreas de mejora. Y creo que dar un feedback consciente, que para eso hoy nos juntamos, es aprender a esto, hablar sobre hechos, sobre conductas observables, nunca sobre la identidad de una persona. Dale, Gustavo. Hola a todos. Sabes que yo estaba pensando, yo trabajo con empresas, ¿viste? Ujú, Y, por ejemplo, para que te des una idea, estamos trabajando en una de la cultura de la empresa que da los feedback cada 6 meses por mail. Así que imagínate qué poderoso que puede ser. Pero una de las cosas que a veces más fallan las empresas es no plantear los objetivos previos con los que se va a dar el feedback. ujú, Porque como el feedback no se trata de la persona, sino de las acciones de su trabajo, ujú, las empresas no toman la conciencia de qué van a medir. Entonces, no es una cuestión de después de pararse delante del empleado y decirle, a mí me parece que no fuiste bueno, a mí me parece que no hiciste bien, que no alcanzaste este objetivo, o también el feedback, que también siempre puede ser muy positivo, ¿no? Pero la previa esta de, bueno, ¿para qué vamos a plantear cuáles son, a dónde tenemos que llegar para que la devolución del feedback sea con esto que vos tenés acá, ¿no? Que decís, la información específica de la conducta observable, pero la gente tiene que saber el qué. Eh, A ver, totalmente de acuerdo, pero bueno, viste que vos me estás diciendo, se da cada 6 meses, se da por mail. Digo, ¿cuánto podés conocer a una persona a través del mail? Digo, nos pueden pasar un montón de cosas y voy con un ejemplo como para pero, Nancy, y aparte por mail, vos no tenés forma de, el feedback tiene que tener el poder del diálogo, retroalimentación. claro, y el mail no lo tiene. Totalmente, totalmente, Gustavo. Y nada, digo, eso, qué importante el feedback y el feedback personal. Digo, la misión del feedback es que vos aprendas, ¿no? Que potenciarte, sacar lo mejor de vos, que puedas ver eso que vos no ves, ¿no? Esto que decíamos los puntos ciegos. Vieron que en el auto, que yo no entendía, muchas veces se ponen como espejos, tal vez acá los hombres la deben tener reclara, espejos como afuera, como en el capot, ¿es? Como para sacar esos puntos ciegos, para que uno mire a ese espejo y como que sacás a la luz ese punto ciego. El feedback es lo mismo, es mostrarte eso que tenés que mejorar. O sea, en definitiva, es eso, es mostrarte que tenés que aprender. Obviamente, después la responsabilidad es tuya si querés aprender o no querés aprender. Pero digo, como yo dije, todos podemos mejorar hoy cuando comenzamos, y es esto, obvio, todos podemos mejorar, claro que sí. El tema es cuán dispuestos estamos a mejorar. Y es re importante, a ver, una vez yo tenía un profesor en la facultad que contaba que tenían una compañera de trabajo divina, esa gente que se lleva bien con todo el mundo, ¿no? Bueno, era tan buena esa persona que un día mi profesor, que era el jefe, dice, bueno, vamos a ascenderla porque la verdad que se merece, porque es una genia, se lleva bien con todo el mundo, trabaja divino, divina. Bueno, la asciende. Ahí nomás de ascenderla, empezó a cambiar.
la chica, ¿viste? Y medio como que no tenía buena onda con la gente, con él tampoco. ¿Y uno qué piensa? Porque esto de los juicios, nadie nos estamos a salvo, ¿no? O se la creyó porque la ascendieron y entonces ahora que era una piba divina, ahora parece que, no sé, que no se lleva bien con nadie. Y mi profesor, que era un genio, dice, la llamé y le dije, a ver, ¿qué te pasa? Tal vez te sentís incómoda con el trabajo, con el puesto, no te gusta, qué sé yo. Se la llama la chica, ¿no? Y le pregunta, le dice, ¿te sentís cómoda con el puesto que te dimos? Y le dice, sí, la verdad que estoy re contenta. No, porque la verdad es que te notamos como diferente a lo que eras y quería saber qué te pasaba. Entonces la chica le dice, lo que me sucede es que hace una semana tengo preso a mi papá. Fíjense en cómo situaciones, que la chica no tenía por qué contar al mundo que su papá estaba preso, pero cómo afectaba, obviamente, su trabajo y cómo permitía el juicio de los demás, que los demás que no iban a pensar que el papá estaba preso, ni mucho menos, pensaban, bueno, esta se la recreyó. Claro, mirá, ahora que le dieron un cargo nuevo, no nos da bolilla. Y la verdad que no le pasaba eso. Y digo, ¿te imaginas una devolución por mail, Gustavo? Che, ¿qué te pasa? O sea, esto necesita vínculo, necesita que conversemos. Un buen feedback se da así, mirándonos a los ojos, preguntándote qué te pasa, cuál es tu área de mejora, pero cuánta información también tenemos, ¿no? De tal vez por qué actuaste como actuaste y no como venías actuando. Esto de pensar que tal vez el otro está pensando lo mismo que yo pienso, que va a actuar como yo pienso, y la verdad que no. Yo soy yo y el otro es otro. A mí me pasan un montón de cosas en mi vida y a otros les pasará otras tantas, que tampoco tiene que estar divulgando qué le pasa, ¿no? Pero fíjense con la importancia de esto del feedback cara a cara. Por eso me pareció buenísima tu aporte, Gustavo. Andreina, contanos. Hola, ¿qué tal? Hola. No, justo me llamó la atención ese caso que decías de la chica en el trabajo, porque, bueno, solemos separar y en teoría separamos el trabajo de la vida, de nuestra vida personal, pero nos damos cuenta que siempre está ligado, porque mi estado de ánimo va a interferir en mi trabajo. Entonces, yo trabajo con recursos humanos. Y estas son las cosas que se tienen como eso, que detectar que recursos humanos debería detectar como pasó. Obvio, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que le hicieron la pregunta, Ujú. pero a mí me llegó a pasar que, por ejemplo, trabajaba en una panadería y el señor estaba quemando los panes. Cada vez quemó, por ejemplo, un día quemó los panes, otro día los panes. Y al tercero le dije, ¿está todo bien? ¿Cómo estás? Y él me dice, ¿por qué me preguntas? Claro, todo así como... Y yo le digo, no, no, es que veo que vienes quemando los panes y no es normal, o sea, tú siempre sabes, tienes tiempo trabajando aquí, conoces los tiempos. Y él me dice, no, no, no pasa nada, no pasa nada, y sigue. Y después, como al otro día, que me imagino que, o sea, como me llamó y me dice, no, tengo este problema en mi casa, ¿no? Entonces yo dije, wow, es como, y me pregunta, ¿cómo te diste cuenta? Y yo le digo, bueno, porque tus acciones en el trabajo estaban dando un resultado que no era el que correspondía como tal, o sea, y eso hay que detectarlo inmediatamente y hacer la pregunta correcta como para no invadir al otro y entender, ser empático en esa parte. Eso que me Totalmente, pero vos pasó, fíjate, ¿por qué al otro día te fue y te contó? Porque te mostró que vos ibas receptivamente, no ibas, che, pero porque me claro, quemaste todos los panes, claro, mirá qué desastre estás haciendo. Si es así, claro, tal cual. seguramente esta persona no te hubiera dicho absolutamente nada y hubiera bajado la Exacto. cabeza, ¿no? Esto de Sí, sentirse sí, sí. escuchado, de sentirse parte. Claro que sí, Sí. Andreina, gracias. Y me Gracias. pasó también que decías que una no tan agradable, que bueno, hablaban también de cultura en los trabajos. Las empresas tienen procesos y hay un área de proceso, no todas, pero bueno, hay áreas de proceso donde empiezan a ver cómo es tu trabajo, ¿no? Tu evaluación de Ujú. desempeño, que eso es un feedback dentro de la empresa. Entonces, ese departamento
cuando quiso hacer el feedback por correo, eh, hizo un mensaje a todas las gerencias, con todos en el mismo mensaje, donde le decía a cada uno lo que sí y lo que no, ¿no? La conformidad y las no conformidades. Y era como, no, ¿cómo hacen esto así? O sea, no se tiene que enterar, todos los departamentos no se tienen que enterar de esta situación, después se hacen chismes de pasillo y cosas así que genera otro clima totalmente al deseado, al que se espera. Entonces, esa es como una de las que dijiste, las que uno recuerda que no fueron, aunque sean buenas o no tan buenas, me pareció totalmente desubicado que lo hicieran. O sea, tipo, bueno, si lo tienes que hacer por correo, ok, pero individualmente a cada departamento, no Sí, igual, así que... a ver, ¿cuánta retroalimentación hay por correo? O sea, yo soy anti correo, como verán. A mí me parece que los feedbacks se dan cara a cara, en un espacio especial, porque después lo vamos a ver, pero el contexto es tan importante como el qué y el como el cómo, ¿no es cierto? Vamos a seguir un poquito más. Esto de por qué es tan importante el feedback, porque mejora el desempeño, va a fortalecer un feedback bien dado, ¿no? No por mail, chicos. Fortalece vínculos, aumenta la responsabilidad sobre todo en el que lo da, pero en el que lo recibe. ¿Qué hago con esto que me están diciendo? ¿Va a ser un área de mejora o voy a decir, bueno, no, ¿qué sabés vos? Escuchame. O sea, todo depende, obviamente, como cada uno lo tome, ¿no? Si lo tomás como un aprendizaje, perfecto, va a generar cultura del aprendizaje, va a reducir malentendidos. Esto de que esta chica que estábamos hablando recién, bueno, todos pensaban, bueno, a esta se le subieron los humos a la cabeza, le dieron un puesto de gerencial y ahora mirá cómo nos trata. No tenía nada que ver, la situación de la chica era otra totalmente diferente. Quedó claro a través de una conversación sincera, franca, ¿no? Con su jefe. Y esto, si hay suposición, hay conflicto, porque claro, yo voy a decir, bueno, mirá esta, le di el cargo, la ascendí y ahora se la da no sé de qué. Y no le pasaba totalmente algo muy lejano a eso, ¿no? Y acá vamos a ir con dos palabritas que son primas hermanas, yo digo, el feedback y el feed forward. Si bien más o menos es lo mismo, podríamos decir que son dos formas de retroalimentación. En realidad, para mí el feed forward es más una proalimentación, es como darle una vueltita de tuerca más al feedback. El feedback, a ver, corrige, mira hacia atrás, analiza lo que pasó, ¿sí? Una conducta, algo que no sumó, algo para mejorar, algo para incorporar, y busca el aprendizaje. Ahora, el feed forward es mirar más hacia adelante, enfocarse en mejoras futuras de la persona a la que le estoy dando el feedback, ¿no? Es más constructivo y menos defensivo. Yo digo que el feedback corrige y el feed forward impulsa. Y les pregunto a ustedes, ¿qué genera menos defensividad? Que yo les diga lo que hicieron mal o si les digo lo mismo pero qué podrían hacer mejor. Me parece ¿Qué claro que podríamos hacer decir, mejor? claro, que te digan, mira, esto en definitiva te están diciendo lo mismo. Vos llegás siempre tarde, Gustavo. En todas las reuniones llegas tarde, la ligó Gustavo. Llega tarde Gustavo. Si yo le digo, Gustavo, todas las reuniones llegas tarde, ¿no? Ese es mi feedback. Ahora, si yo le digo, Gustavo, ¿qué te parece si en los próximos encuentros podés ser más puntual, estar más a tiempo con lo que acordamos? Porque si no llegas a tiempo, me podés avisar para que yo pueda adelantar otras reuniones posteriores y no se me acumulan todas las reuniones. Y ahí yo te Bueno, respondo, ¿que vos decís que llego siempre tarde? Y me bueno, no enojo. sé, no te conozco, pero te tomé como ejemplo, Gustavo, la ligaste hoy. No, digo, esta es la manera en que lo decimos, ¿no? En definitiva No, te estoy pero diciendo digo lo que hay que estar mismo. preparado porque está el que se ofende y dice, ¿qué? ¿Me está diciendo que siempre llego tarde? Claro. Ahí está el siempre, que también lo vamos a hablar. Pésima técnica de lo de siempre, el nunca. Digo, siempre, tal vez 2 veces llegaste tarde, 3 veces, y ya sos el catalogado como el impuntual.
el que siempre llega tarde, el que nunca está puntual, y ese es otro tema, ¿viste? Que ya lo vamos a ver. A ver, maneras de dar feedback, gente, como les decía hoy, la idea de hoy era un encuentro donde compartamos y llevemos más al ejemplo, ¿no? Porque bueno, hay un montón de maneras de dar feedback. Hoy vamos a ver dos maneras que para mí son súper útiles y vamos a darle primero la palabra a Roberto. Hola, Roberto. Nancy, ¿cómo estás? Hola a Bien, ¿y todos. vos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Me interesa muchísimo esto y bueno, en esta respuesta cuasi automática que dice Gustavo, que muchas veces se hacen así, porque en realidad para que el feed forward sea efectivo, también tiene que ser el feedback primero efectivo, porque vos analizás el punto de mejora para proponer justamente las acciones hacia adelante para lograr las metas, los objetivos, ¿verdad? Con lo cual me gusta el gráfico porque es un ida y vuelta constante, van tomados de la mano. Totalmente. Por eso yo dije cuando los presenté, dije, son primos hermanos. Me encantó Los eso, sí. presenté así, Roberto. Bueno, les decía, maneras de dar feedback hay un montón. A mí me resultan útiles, o las que más utilizo, que son dos, que son mimo, y no me refiero al mimo de, son mimo, es una sigla, y SBI. Y vamos a comenzar primero con mimo, que está dividido en 4 bloques, yo digo, ¿no? El mimo es, a ver, ¿qué tengo que mantener? Por ejemplo, en esta presentación. Y después los invito a que ustedes me den un feedback, un buen feedback con feed forward, y que me digan, mira, Nancy, de la presentación me pareció esto, ¿qué puedo mantener? ¿Qué es lo que sumó? Que ustedes digan, che, sumo esto. ¿Qué mejoraría si incorporo? ¿No? ¿Qué prácticas o herramientas me pueden sugerir como área de mejora? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué debería omitir? Omitir, a ver, porque a veces no suma algo que estuve comentando. Entonces, mira, Nancy, si omitís esto, la verdad que está buenísimo. Estos son los 4 bloques de mimo. Mimo, como ven, evita el ataque y convierte una conversación en mejora, ¿no? Si yo te digo lo que decía hace un ratito y se me fue el nombre y no la tengo acá, que contaba, que recordaba un feedback que le dieron y era, primero le dijeron, che, está buenísimo esto. Y dice, y enseguida vino, ¿qué tenía que mejorar? Buenísimo, pero te reconocieron tus fortalezas primero. Entonces, eso ya uno lo dispone como, viste, como, bueno, dale, están viendo todo mi comportamiento, no solo mis errores. Así que, bueno, tarea para luego de la charla o mañana cuando tengan tiempo es mandarme un feedback a mí, ¿eh? Y el otro método, no, bueno, vamos con las ventajas, esto de reconocer las fortalezas, nos abre posibilidades, nos señala mejoras y sobre todo evita el ataque. Vamos a ir con el otro método, que el otro método, este tenía 4 bloques, el SBI tiene 3 bloques, está muy utilizado en liderazgo y gestión, este modelo, tal vez porque es más breve, y también da muy buenos resultados. Habla de una situación, de una conducta y del impacto. Y luego, obviamente, que siempre va el área de mejora, como decía Roberto, ¿no es cierto? Y en esto que yo hoy le decía a Gustavo, que era muy impuntual, pobre Gustavo la ligó hoy, qué diferente en vez de decirle, sos impuntual y ponerle el rótulo, ¿no? Como generalmente eh, nos han dado muchos feedback, ¿no? De rotularnos como, en vez de decirnos, che, Gustavo, la verdad que sos impuntual, decirte, en las últimas 3 reuniones de equipo, Gustavo, la situación, ¿no? Las reuniones de equipo, ¿cuál fue la conducta? Y Gustavo llegó entre 20 y 30 minutos después del horario acordado. ¿Qué impacto tuvo en el equipo, en la oficina? Y la verdad que teníamos organizado una agenda que no la pudimos cumplir en horario. Y ahí va el área de mejora. Qué bueno sería que si te sucede algo, porque digo, somos todos humanos, podemos pinchar una goma, se nos pudo haber enfermado a la criatura la noche anterior y tener que llevarlo al pediatra. 2 millones de situaciones, como personas hay,
qué bueno sería que me levantes el teléfono. Gustavo, no te me rías, porque ¿qué te pasó? Qué bueno sería que me llames y me digas, mira, estoy atrasada por esto. Entonces tal vez yo adelanto otras reuniones y dejo la tuya para después. Gustavo, quiero que me cuentes qué se te vino a la cabeza. No, pasa que le puse, después te pedimos perdón, porque lo agarró de ejemplo para No, y todo. claro, Eso, porque un Gustavo punto, es no Gustavo. lo conozco, chicos, es Voy a, todo voy a pobre pedirle porque quedó a la como el amiga impuntual. que Yo me no lo haga de conozco a coach, que Gustavo. voy a pedir un quiebre. Yo no lo conozco a Gustavo, vamos a decir la verdad. Yo no lo conozco, lo agarré de ejemplo, pero por Era la decir intuición Gustavo. femenina. ¿Voy bien por ahí entonces, Gustavo? Bueno, esto de que si yo doy un feedback eh, con este método, que como verán las siglas son en inglés, pero en español significa situación, la conducta y el impacto, reducen la carga emocional, ¿no? Eh, y esto de no es la cantidad de métodos lo importante, está SBI, está Mimo, está otra técnica del sándwich, donde decimos primero lo que está bien, lo que está para mejorar y otra cosa endulzadita. Hay otra que se llama el rap. No sé, yo leí un montón de técnicas de feedback. Estas me parece como que están prácticas, ¿no es cierto? El feedback, todo buen feedback tiene que cumplir estas 4 condiciones que estuvimos hablando, ¿no? Que sea específico, que describa, que sea sobre una conducta observable, sobre un hecho, que no vaya contra la identidad, ¿no? Que explique el impacto. ¿Qué pasa si vos haces esto? Bueno, la consecuencia es esto. Y siempre que abra posibilidades de mejora, que abra posibilidades de aprendizaje. Eso es lo que busca todo buen feedback. Y también, obviamente, que sea súper claro. ¿Vieron esa gente que te quiere dar feedback y que empieza a hablar y se va por las nubes porque es como que no se animan y empiezan a hablar de los pajaritos y qué sé yo, y en realidad tienen que ir al punto, dale, decime lo que querés decirme. Entonces, que sea claro, que sea dado con respeto, de más está decir, y siempre enfocado en la mejora, ¿no? Que siempre nos abra posibilidades de mejora. Y hay 3 errores que hoy estuvimos hablando algo de esto en cuando damos feedback. ¿Qué son estos? Uno, hablar desde la emoción. Y cuando hablamos de emoción, sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí que son placenteras o displacenteras. No es lo mismo estar enojado que estar feliz. No es lo mismo estar triste que estar enamorado, qué sé yo. Son diferentes, ¿no? Y digo, esto de la emoción yo siempre lo sitúo como en un plato de la balanza. Y en el otro, nuestra capacidad de pensar. Cuando las emociones, sobre todo las displacenteras, ¿no? Están en alza, como toda balanza, ¿vieron? Sube una, baja otra. Sube la emoción displacentera y la verdad es que la capacidad de raciocinio, de pensar, y baja. Si yo pido un informe y a mí me traen un informe que yo considero que es una porquería y lo miro, digo, yo te puedo creer, este informe está horrible. Y ahí nomás, con esa, y yo digo, lo necesito para mañana y está incompleto, y ¿no? Y uno empieza a maquinarse. Y yo agarro y lo llamo a Pedrito, lo vamos a sacar a Gustavo, porque si no lo maté, pobre hoy todo el día Gustavo. Lo llamo a Pedro. ¿Se imaginen yo con esta emoción del enojo, de saber que necesito el informe para mañana? Le voy a decir cualquier cosa. No va a ser un feedback consciente, ni que va a abrir al aprendizaje. Entonces, si la emoción está en alto, gente, evitemos dar feedback. Esperemos a que se asiente un poco la emoción para que suba mi capacidad de raciocinio y entonces poder tener un encuentro, tal vez citarlo el otro día a la persona y decir a ver qué pasó, que entregó un feedback tan incompleto. Tal vez la persona nunca en su vida había hecho un feedback y yo se lo encargué pensando que era el genio nunca había hecho un informe, perdón. Y yo tal vez se lo encargué pensando que era un genio de los informes. Y tal vez me diga, mira, Nancy, nunca hice un informe así como me lo estás pidiendo. Yo hacía algo parecido para mi empresa, pero esto era más que suficiente. Y acá parece que no. Entonces, ahí como área de mejora, yo le puedo decir, o ponerme yo al servicio para decirle, dale, vamos a ver qué es lo que necesitas para armar los feedback, con los informes, como necesitamos en esta empresa, o poner algún integrante del equipo a que lo asista, ¿no es cierto? Esto de siempre
provocar el encuentro personal. Esto de las generalizaciones que hoy hablábamos, ¿no? El vos siempre, vos nunca, no era para tanto. Esto, buscar uno con el feedback, obviamente que habla desde la sinceridad, porque si no, no estamos, si no me dicen que tengo la lechuga en el diente, gente, no están siendo sinceros conmigo. No me digan, tenés una flor en la cabeza. O sea, tengo una lechuga en el diente, me la tengo que sacar. Ahora, si me lo dicen adelante de todo el mundo a los gritos y va a ser efectivo, me parece que no. O sea, sinceridad, pero con efectividad. Decir las cosas como son, pero en el contexto adecuado, ¿no? Y el tercer gran error es solo dar feedback de lo negativo. Y hoy Gustavo también decía, qué bueno también es que te digan, che, está buenísimo lo que hiciste. Te pedí un informe y lo hiciste mucho más completo de lo que yo pensé que lo ibas a traer. La verdad que sumás muchísimo al equipo, tu actitud es espectacular. La verdad que donde estás vos se nota una energía buenísima en el grupo, qué sé yo. O sea, todas esas cosas que podemos destacar en el otro. Y antes de dar feedback, yo les recomiendo estas 3 preguntas que están inspiradas en los 3 filtros socráticos, ¿no? De si es verdad, es útil y es bueno, está dado de la mejor manera posible. El es verdad es preguntarnos esto, lo que yo te voy a decir, ¿no? Como feedback. ¿Es verdad? ¿Estoy hablando de ese hecho observable, de esa conducta observable, o estoy hablando desde mis juicios, desde mi interpretación? Pongan que ustedes digan, no, no, realmente te estoy hablando desde la verdad. O sea, este informe está mal hecho, está incompleto, perfecto. Ahora, ¿es útil lo que te voy a decir? Pasó el primer filtro, ahora vamos a ver si pasa el segundo. ¿Es útil lo que te voy a decir? ¿Ayuda a crecer a la persona a la que le estoy dando el feedback? ¿O estoy descargando mis emociones? Esto que decía, cuando estoy en una emoción displacentera, evito darte un feedback, ¿no? Entonces, no, la verdad que lo va a ayudar a crecer a Roberto si yo le doy este feedback. Perfecto. Ahora, está dicho de la mejor manera posible, es decir, acuérdense que una verdad bien dicha va a abrir la posibilidad de aprendizaje. Una verdad mal dicha cierra todo vínculo, ¿sí? El cómo lo digo, que es tan importante o más que el qué estoy diciendo. Un feedback bien dado nunca va a romper vínculos, va a fortalecerlos. No exponemos debilidades del otro, por eso no vamos a la identidad del otro. No es sos impuntual, sos desorganizado, sos desordenado, no. Dejaste todas las carpetas en todas las oficinas. Eso es, estás desorganizado, no que sos desorganizado. No le pongo el rótulo a la persona. Y esto que comentábamos hoy, que es el contexto que también comunica, el citar a una persona para darle un buen feedback, no mandar un mail diciéndole, porque está bien, yo te estoy mandando un feedback, pero en realidad no te estoy escuchando a vos. Entonces, es mi juicio, son mis interpretaciones, que yo los vuelco en un documento. Y es esto, el feedback positivo, obviamente, que si ustedes me dicen, ¿lo doy en público? Sí, claro, ¿cómo no? Potencia el grupo, que yo te diga, eh, a ver, Jess, porque si no lo agarro a Gustavo y a Roberto. Jess, qué bien que lo hiciste, me encantó, la verdad que hiciste un informe que sumó un montón, fue súper fácil de entender, pasó por todas las áreas y todas las áreas destacaron lo bien que estaba hecho. Buenísimo, Jess, ¿lo digo en público? Sí, claro, ¿cómo no? Ah, pero Ahora. de ella hablas bien y de mí hablas mal. Sí, porque es mujer, Gustavo. No, mentira. Y el feedback correctivo, obviamente que suele funcionar y debe funcionar en privado. Esto que le pasó a mi profesor de esta chica que la había ascendido, imagínense ponerla y exponerla a ella con su situación en público. No iba a sumar, no iba a generar vínculo, muy por el contrario. Seguramente la chica se iba a cerrar, no iba a contar nada, nadie se iba a enterar de qué le pasaba y seguíamos suponiendo que lo que le pasaba era que como la habían ascendido, a la chica se le habían subido los humos a la cabeza. Digo, qué diferente, ¿no? Esto de corregir en privado.
Seguimos. Lo que decíamos hoy, qué bueno es decir, che, me gustó muchísimo cómo manejaste la situación, gracias por cómo explicaste esto. Generalmente tenemos o teníamos, gracias a Dios, vamos transitando el de teníamos, eh, la costumbre de dar feedback solo para lo malo, ¿no? En las empresas era, si te van a dar feedback, uy, pues, bueno, estamos en el horno, hasta acá llegamos. Digo, qué bueno es empezar por nosotros, ¿no? Esto de liderarnos para poder liderar, de aprender para poder compartir, de dar un feedback positivo, que sume, que, a ver, que el otro se vea reflejado en que lo bueno también vende, ¿no? Porque parece que si no venden las desgracias, vende todo lo que es negativo. No, 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 que lo bueno también venda, y es esto. Y acá viene una dinámica que ya los quiero escuchar a ustedes. Si comparten las mujeres, mejor, y así le damos una bronca a Gustavo, chicas, que ni les cuento. Mentira, no, es para que todos participen. Y es esto, que piensen en una situación reciente donde algo, esperen que corro esto, que si no, algo que alguien hizo o dijo les molestó. Y me refiero a una situación reciente, ¿por qué? Porque generalmente tenemos las emociones más a flor de piel, ¿no? Pero puede ser una situación tal vez de hace 1000 años. Si la recuerdan y les hace sentir algo, bueno, empiecen a pensar en esa situación, porque acá la diferencia, lo que vamos a invitar es a que vivan la diferencia entre reaccionar y dar un buen feedback, ¿no? Y hay veces, cuando fue un mal feedback, muchas veces las personas reaccionaron, no nos invitaron a aprender algo más, ¿no es cierto? Entonces, ejemplos típicos de esto puede ser que siempre haces lo mismo, que nunca me escuchás. Vieron que yo nunca lo hice, ¿eh? Pero vieron que es muy común que las esposas le digan a los maridos, nunca me escuchás. Pero yo no lo hice ni lo volveré a hacer nunca más. Bueno, piensen en una situación, ¿no? Identifiquen esa frase automática que se les viene a la cabeza y la idea es que transformen esa frase en un feedback, ya sea usando Mimo, o usando SBI, o usando el modelo que más les guste a ustedes, pero que transformen esa frase que tal vez no sumó, el nunca me escuchó, nunca me escuchás, digo, y vamos a darle la derecha acá a los hombres, es nunca, Nancy, o no te escuchó 2 veces, dale, 3 veces, 5 veces. Bueno, no vamos a seguir. Ah, Pero depende bueno, del esto tiempo de casado. Claro, bueno, yo voy como por los 30 y algo, o sea, te imaginas que algunas más que 5 deben haber sido. Pero bueno, esto, ¿no? Reformular. ¿Y esto de qué pasa cuando reformulamos? Y yo les pregunto a ustedes, ¿eh? Así que los invito a que abran sus micrófonos y compartan. ¿Qué pasa cuando en vez de decir, no me escuchas nunca, no te importo nada, no sé, siempre haces lo mismo, no sé, esas cosas, ¿no? Cuando las reformulo, en vez de decir, nunca me escuchás, decirle, bueno, la verdad que hoy yo tengo algo importante para decirte y siento que no me estás escuchando porque estás con el celular en la mano. ¿Qué pasa? Dale, Gustavo. No, vos sabés, estaba pensando en esto que decís, que algo cotidiano puede ser en cualquier tipo de vínculo, es aprender a transformar los reclamos en pedidos, porque mayormente uno se acerca al otro desde el reclamo, y no es lo mismo que el pedido, porque el pedido hace que el otro después tome una decisión y que yo también tome una decisión. En cambio, en el Totalmente. reclamo es el otro ya está en falta y no quiere hacerlo, entonces le pongo el reclamo. Entonces, esto de reformular desde lo más, no sé, desde lo más cotidiano hasta cómo presentarlo en una situación de trabajo, esto de reformular el reclamo al otro a un pedido para el otro, ¿no? Claro, porque aparte, fíjate esto, uno reclama y reclama como la generalidad, ¿viste? Esto, nunca me escuchás. El pedido, vos vas al pedido concreto. Mirá,
lo que decíamos de la llegada tarde, que la vamos a poner a Ainara que llega tarde, ¿viste? Pues si no se me enojan acá los hombres, Ainara. Esto, en vez de decirle, Ainara, siempre llegas tarde, dale, ahí ya sería un reclamo, a decirle, Ainara, hace 2 reuniones atrás y estás llegando 15 minutos después del tiempo acordado. ¿Qué te parece que si tuviste algún inconveniente, lo charlemos, o me llames por teléfono y me digas, Nan, voy a llegar media hora más tarde porque pinché la goma y estoy esperando el automóvil club, qué sé yo, para que me la cambie, ¿no? Ya eso es un pedido. Lo otro era un reclamo. Che, Nara, llegás siempre tarde, dale, dale, ¿cuándo te vas a poner las pilas? Pero digo, ese reclamo, ¿genera vínculo o lo rompe? Porque no se olviden lo que les decía hoy. En definitiva, el dar un buen feedback, estamos hablando de vínculos, ¿no? De conversaciones que construyan vínculos, no reclamos. Y seguimos por acá. ¿Quién? ¿Quién quería hablar? No, yo iba a ¿No? decir que, hola Nancy. Hola, Moni. Yo iba a decir que el poder transformar el, ese reclamo, ¿sí? En un pedido es lo que te permite generar un espacio de cambio y aprendizaje. De aprendizaje. Si Totalmente, no, Moni. el reclamo solamente es reclamo y no te da oportunidad de cambio. No, no, En porque, cambio, digamos, estás a la defensiva, es esto. tal Te cual. pones en una postura de, bueno, yo me defiendo, al final no le viene nada bien, ¿viste? Nunca ve mi lado positivo, siempre ve que llego tarde, dale. Y todo lo que hice Ujú. bueno no me lo ves. Entonces, Y que esto en las me empresas cierra. es común eso, ¿eh? Sí, claro, claro que sí. Por eso, Tal qué cual. bueno es empezar a trabajar en esto, ¿no? Empezar a ver cómo damos un feedback consciente y a partir, y digo, y en la empresa y en la casa y con los amigos, porque la verdad que feedback uno da todo el tiempo y nos dan feedback todo el tiempo. En casa es común con los hijos, che, sos un desordenado. En vez de decirle, mirá, me dejaste los zapatos, cuando llegaste al colegio y me dejaste los zapatos allá, la mochila en la cocina, o sea, puntualmente, ¿qué estás haciendo? No, sos un desorganizado, sos un desordenado. Ah, me meto en la pieza, no te digo bolilla, me pongo los auriculares y me pongo a jugar a los jueguitos, no te digo ni nada. Digo, no abre, no hay apertura ahí, cierra totalmente. Porque es esto, las personas no se defienden del feedback, se defienden del ataque, ¿no? Cuando uno siente que te están atacando, ¿qué haces? Bueno, listo, dale, seguí con la tuya. Vero, hola, ¿estás muteada, Verito? Hola, buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. con esto que vos me estás diciendo y con lo que dijo también Gustavo y Mónica, con esto que es muy repetitivo esta forma que tienen de interpelarte, porque para mí es una interpelación, y cómo pude encontrar, con ayuda, obviamente, ¿no? De transformar esos reclamos yo en pedido. Porque tenía una jefa, ahora ya no es más mi jefa, en la cual venía con quejas por distintos tipos de cosas y ella me pedía informes, rompiendo toda una rutina de trabajo, venía, ¿cómo pasó esto? Quiero que ya me hagas un informe de la situación. Yo la miraba, al inicio yo me desesperaba, me ponía mal, pensaba que era algo que yo hice mal. Y obviamente me ponía en la defensiva tratando de buscar una forma de justificarme y ya no se hablaba sobre la situación, sino ya era sobre mi desempeño, Ujú, ¿no? Entonces, después pude dar vuelta a la situación con ayuda de no ir más lejos de Gabriela, mi amiga, mi hermana, bueno, de dar vuelta a eso y transformarlo en un pedido. ¿Cómo? Cuando ella me pedía eso, bueno, yo te lo hago el informe, pero ¿qué dejo de hacer? Esto o esto. Decime qué dejo de hacer y me voy, me siento y te hago el informe. Y ahí ella como que volvía, ¿viste? Y ahí, ujú, entonces, bueno, hacelo cuando encuentres tiempo y se iba. O otra vez me pidió las planillas, dámelas que yo me las llevo y las voy a ver. Acá las tenés. Pero como pude dar antes, no podía, me ponía muy mal, me ujú, angustiaba. Pero eso después pude dar vuelta a esa situación y transformar eso que ella estaba diciendo en un pedido. Y siempre cuando
me atacaba de esa forma, yo no reaccionar, algo más, eso es todo y nada más, Ujú, porque no reaccionaba. Ante eso no te voy perfecto, a responder, no tiene posibilidad de respuesta ante lo que estás diciendo, pero sin totalmente, decirlo. perfecto. Algo Pero vos más fíjate, porque necesito continuar con tal cosa que estaba haciendo. Listo, así. por eso, gestionándote vos, Berito, pudiste gestionar la situación con el otro. Si vos hubieras explotado y le contestabas cualquier barrabasada, seguramente hubiera tenido un final diferente la situación. Gracias, Beri. Ay, vino mi profe, chicos. Tengo los dos profes acá, estoy en el horno. Le vamos a dar la, la palabra a Roberto, que había primero levantado la mano, y después a la profe Silvia. Dale, Robert. Tan, yo escucho en prepensar cómo voy a conectar con el otro antes de decir lo que quiero decir. Ujú. Esto es una tarea que yo hago antes de tener cada reunión y sé que tengo que conversar en esa reunión, si es, bueno, o dar un feedback, o llamar la atención, o felicitar. Lo primero que pienso es, bueno, ¿cómo conecto con esta persona para lograr el objetivo que deseo, que es que se transforme, que cambie, que accione de manera diferente? Y muchas veces, bueno, les hago preguntas, ¿no? De que, cómo ven ellos. Hasta he hecho el juego de, bueno, sentate en mi silla y decirle a la persona que está teniendo estos resultados lo que se te viene a la cabeza. ¿Qué le podrías decir? Y recibo yo el feedback. En realidad se lo Es un están juego de diciendo. roleplay. Exacto. Y lo Ujú. hago y me trae mucho resultado positivo. Logro conectar con las personas. Hoy con el equipo de trabajo hemos logrado una dinámica donde, che, vamos a tener hoy una conversación difícil, preparemos el contexto. No se trata de las personas, definir, lo que digo es, vamos a definirlo. No se trata de las personas, se trata de la tarea hecha la última semana, porque hago reuniones seguidas para no esperar esto que decías vos hace un rato. Che, un feedback cada 6 meses, ¿dónde querés llegar? Bueno, mantenemos reuniones cuando sale algún tema y sí los habitué o nos habituamos a creemos el contexto para tener esta conversación. ¿Qué vamos a buscar y qué vamos a lograr? Y bueno, y ahí se mezcla esto que vos trajiste que es muy bueno, el feedback, más el feed forward, tiene que ver con, va de la mano, no puede haber un feedback solamente, Totalmente. van, Sin feed van de la forward no mano. está bien dado, claro. Exacto, exacto. Perfecto. Así que yo lo manejo eso. Tuve una conversación difícil esta semana con un ejecutivo de una compañía de seguros que me habló muy arrogante y muy agresivo, y en lugar de reaccionar le pregunté en sus propias palabras, ¿qué hace que vos pienses que yo puedo hacer algo con tu agresividad y con tu arrogancia? Bien. Adelante de su jefe se lo pregunté, y me Ajá. quedé callado. Y le dije, la respuesta es tuya, te la dejo para que reflexiones y entiendas con quién estás hablando. Obviamente, Marcaste, marcaste claro tu lugar, claro. exacto. Y agarré el poder de la negociación. Entonces Totalmente. él, lo que hice, me fui. De acá en adelante tenés que venir vos a querer hablar conmigo. Pero es muy bueno esto porque van atados de la mano en el mismo instante. Totalmente. Gracias, Roberto. Le vamos a dar la palabra a Sil. Hola, Sil. Hola, hola Nancy. Bueno, primero pido disculpas por haber entrado tarde. Venía manejando y venía escuchando. Em, Creo que naturalmente la gente cuando escucha feedback escucha crítica, Claro. ¿no? Y sin embargo, cuando se habla de crítica de cine, no significa que la película haya sido mala cuando hay una crítica de cine, ¿verdad? Así que la palabra crítica no significa que tenga que ser algo negativo. Eso para explicarlo a alguien cuando uno le va a dar feedback. Y Ujú. esto que, bueno, lo puse en el chat, creo que hay una diferencia entre ser y estar siendo. Que yo llegue tarde no significa que sea impuntual. Estoy siendo impuntual en esta ocasión. En Entonces me este parece que una de momento. las formas de dar feedback es enmarcar la acción en un tiempo y lugar determinado. Y hablar de la acción, no de la persona, ¿no? De qué se Totalmente. hizo y no de lo que vos hiciste, sino de que este resultado, bueno, y lo que vos decías, esto de me encanta esto de hablar siempre primero en positivo y el efecto sanguchito, ¿no? Te digo algo bueno, algo que tendrías que mejorar y lo vamos reforzando con algo positivo de posibilidad. A mí me pasó eh, increíblemente con un docente de coaching cuando yo estudiaba, que me dijo algo que me molestó muchísimo, y cuando te lo digo vas a, viste que yo soy como un poco expresiva, ¿no? Y yo tengo un problemita cuando dicen, alguien puede yo,
yo voy. Alguien quiere, yo quiero. Alguien se va, yo voy. No sé. Después a veces me arrepiento, pero en No general. vamos a decir que tenés el sí fácil, Silvia, porque suena feo, ¿eh? No, tengo el no difícil. Acá, dale. Viste que todo. Bien, me Tengo el gustó, no me difícil. gustó. Tengo el no difícil. Entonces, soy muy participativa y cuando algo me gusta, quiero participar dentro de lo que puedo. Y en uno de los feedback me dijeron, vos querés figurar todo el tiempo. ¿Perdón? Y el otro docente estaba y dice, no, bueno, momento, no es figurar, a lo sumo participar. Digo, me parece que hay una diferencia sustancial porque en una estás haciendo un juicio sobre mi intención. Juicio de valor, claro. Del por qué yo estoy queriendo participar. O fíjate, desde el juicio de cada uno a veces damos feedback. Entonces, esto de saber diferenciar un juicio de la realidad o de un hecho para poder dar feedback, me parece, y tomando un poquito, Robert, estoy segura que vos tenías tus razones, pero imaginemos esto, estás siendo arrogante. La verdad que es un juicio, ¿sí? No deja de ser un juicio. Sí, es un juicio, pero era como él se sentía, y digo, y en esto de dar feedback, no está Está mal decir perfecto. cómo uno se siente. O sea, Por esto eso que estás me haciendo, parece genial decir, yo estoy viendo ujú, por esto, esto y esto. ujú, Creo claro. que me parece que eso es fundamental. Y lo que decía Moni, esto de también explicar el por qué te estoy diciendo esto, lo que estoy viendo. Y mi papá tenía una frase que me encantaba y decía, cuando yo le contestaba y yo le decía, no te contesté mal. Y me decía, el tono hace la música. El cómo decimos las cosas, ¿viste? Claro. ¿No? Claro. Por esto que sé, ¿qué? Yo no te dije nada. Te dije Por que. eso es importante el contexto. Silvi, no te olvides Claro, nunca, Robert, nunca a del eso contexto. iba. Por La eso digo, respuesta yo va estoy seguro al de que tu contexto. contexto. Claro, eso va. Silvia, Peor tu hubiese papá te hubiese diría, dicho quién te crees que soy y chao, la Tal pudrimos, cual, como dice tal cual. Gustavo. Yo te dije nada más que quién crees que sos. O sea, te lo dije bien, Ale, en serio. Es como yo te diga, qué inteligente que sos. ah, La estás rompiendo. Y eso, Igual, viste, si me es una permitís, ironía. vuelvo a decir, dale, por, Gustavo. por lo menos a nivel empresa, el feedback es resultado de un planteo de objetivos previo, no de un juicio personal de cómo hiciste las cosas, porque juicio es participás demasiado. Bueno, pues eso es juicio, ¿cuánto es demasiado? Ahora, en un planteo, en una empresa, sí el feedback se da sobre objetivos planteados previamente. Entonces, me parece que hay una diferencia, porque ahí es donde vos no podés hablar de la persona, sino de su trabajo, porque la persona sabe cuál es su trabajo. Entonces, le haces una devolución de cómo fue y qué es lo que esperás para adelante también. Entonces, Tal cual. Y evitás si no lo sabe, deberías hacérselo saber cuál es su claro, por trabajo. eso, pero evitas el juicio, porque si el objetivo es haber llegado a 10 y llegaste a 8, bueno, mirá, esto es, te faltaron 2. Hablemos por qué faltaron 2. ¿Qué te Pero faltaron? ¿Me hiciste respetás? 8, ¿eh? No te olvides. Claro, pero entonces, pero hablemos qué fue para el año que viene, que tenemos que proyectar 15, que fue lo que nos faltó para no Ujú, llegar este año a los 2, ¿me entendés? Eh, totalmente. No, bien, Roberto, gracias. Sil, No, con lo que decía Gustavo, que es exacto, está buenísimo y en empresas pasa, pero esto es fácil cuando estás hablando de objetivos cuantitativos, ¿no? Tenías que tener tantas ventas o tantos clientes, tenías que tener 10, hiciste 8, bueno, te faltó. El problema, creo yo, y que se da en las grandes empresas, y yo que he estado en empresas donde se hace el análisis de performance y todo eso, es cuando vas a lo cualitativo, donde enmarcar la ¿cómo medir? percepción que yo tengo de cómo estás tratando al cliente, de cómo estás involucrado y qué sé yo, es como más difícil. Es lo que hablamos de las habilidades blandas, ¿se acuerdan que estábamos hablando la vez pasada? Ahí es donde se genera. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando entras a un local a comprar, ¿sí? El trato de algunas empleadas. Sí, parece que Esto uno de le va a decir, vender, no a comprar, ¿no? no ¿A le eso te falta referís? respeto. Y, viste, es todo tan sutil que ahí creo que es donde las personas se nos cuesta más dar el feedback porque es sobre
tu forma de actuar o tu forma de decir, que por eso esto cuando hablaste, que este ejercicio que me parece muy piola, cómo reformularlo, ¿no? Entonces yo no te puedo decir, sí, las palabras estuvieron bien, entonces tal vez tengo que trabajar sobre el contenido de las palabras, sobre la autopercepción, pero es más complicado. ¿sí? Pero, O sobre la forma en que lo o sobre la dijiste, o en forma, el claro. contexto en que lo dijiste. Sí, en Digo, las empresas que incluso tenés premios monetarios, ¿no? Cuando se hace el análisis de performance, está bárbaro cuando es cuantitativo, es genial, decir, bueno, yo llegué a los objetivos, pero después hay un montón de ítems. Yo tuve un tema en una empresa donde yo había hecho mucho más que mi compañera, ¿sí? Pero la expectativa de logro que mi jefe tenía sobre mi compañera era más bajo que el mío. Entonces a mí me puso menos puntos, porque él calculaba que yo podía llegar a 100 e hice 80, pero Pero que de yo qué, que mi compañera pero hasta de, 50 le daba, hizo pero ¿en qué se 60 y se basaba el llevó el juicio premio. del otro? ¿cómo, Gustavo? ¿En qué se basaba el juicio de que vos tenías que llegar a 100? Porque por eso digo, no hay forma. En las empresas también los objetivos son medibles, así sea de las cosas que no son cuantificables. Porque si yo te digo, cuando vos entras a un negocio, te explico, vos para ser vendedora de este local tenés que tener esta característica. Tenés que sonreírle al cliente. Tenés que ponerte siempre del lado derecho porque del lado izquierdo las mujeres usan la cartera. Entonces tenés que estar... entonces vos todo eso vos lo planteás como previo, como para poder después hacerle la devolución a alguien de decir, vos no funcionás para este puesto porque cuando entran los clientes estás en el fondo tomando mate. Entonces, y le gritás desde el fondo, ¿qué es lo que buscás el perchero lo que querés? En- Entonces, todo a nivel corporativo, todo tiene que estar planteado aún para que no termine en un juicio de valor previo tuyo, porque ¿cuánto es que atiendas bien? ¿Me entendés? Ujú, Entonces, el total. que atiendas bien también tiene que estar planteado como una Estar forma. pautado. ¿Qué es Claro, atender bien? claro, porque si no, termina en el juicio de quién lo va a evaluar después. No, no lo Sí, hiciste bien. ¿Y cómo sabes que no lo hice bien? Dije las palabras que a mí me dijeron. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Eh, las empresas ah, trabajan todo el tiempo en eso. ujú, totalmente, Gustavo. Dejar en claro qué es atender bien. Claro. Claro, claro que sí. Estaba Emi por ahí que levantaba la mano y ahora a mí me desapareció. Emi, ¿estás por ahí? Sí, sí, porque levantaba la mano y escuchaba y digo, bien, era más o menos lo que, Lo está para no diciendo por redundar, mí. pero sí, bueno, nada, vuelvo sobre lo que ya se dijo, claridad en los objetivos que se plantean, por eso hoy hablábamos también de los objetivos SMART, ¿no? Que sean medibles, y por otro lado, tener la herramienta que mide, o sea, ¿con qué voy a medir, ¿no? Si estoy hablando de colaboración, ¿qué significa colaborar? ¿En qué conductas concretas voy a puntuar esa colaboración? Ujú, por eso. En docencia hay como toda una rúbrica, ¿no? Donde hay un montón de ítems que no son cuantitativos, son cualitativos, pero hay conductas observables que permiten a los directivos entonces calificar. Ujú. Por eso digo, siempre, a ver, siempre el feedback es sobre un hecho, sobre una conducta observable, nunca va a ser sobre la identidad de la persona, ¿sí? Siempre tiene que ser clarísimo. Eso tiene que quedar, porque si no, no es feedback. Si yo estoy dándote mi opinión, mi juicio, sobre el aire mío, porque se me ocurrió que es así, y no es un feedback, o sea, no es un feedback consciente que va a construir. En esto vuelvo a insistir, dar un feedback es, yo estoy hablando de vínculos. ¿Qué vínculo voy a tener con la persona a la que le estoy dando el feedback? ¿Cuánto le estoy posibilitando un aprendizaje nuevo? ¿No? Si yo hablo desde mi juicio, cero aprendizaje, cero, ¿no? Entonces, esto, hablar desde el hecho concreto para que el feedback sea efectivo. Ainara, mi corazón, Yo los estoy escuchando y estoy aprendiendo muchísimo. Estoy muy contenta de estar acá. No, se me venía también por mi lado la parte de, a mí me ha tocado muchas veces en mi construcción de adolescente, cuando yo empecé a trabajar en algunas ONG o desde más chica, y, y era cómo recibir el feedback desde la parte. Entonces a mí me hicieron un esquemita que era una H y una I,
y decía, cada vez que alguien te dé un feedback, vos tenés que llevarlo a la H, a la acción y no a tu identidad. Y también no es solo como uno da el feedback, sino yo me ponía desde el otro lado, porque te pueden dar hermosamente el feedback, pero si uno ya va predispuesto a, me van a corregir, me van a esto, me van a aquello, me van a tal, es como que enseguida lo lleva a su identidad, soy un error, lo hice mal, ta, 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 por más que te lo digan con las palabras más dulces y hermosas del mundo, ¿no? Entonces me hacía pensar un poco en eso, aun cuando uno tiene que estar en una conversación que es incómoda y otro te dice, mira, esto es como a veces ese filtro de la acción y la identidad no es inmediato, sino que se lleva a través de una reflexión de decir, esto va así hacia mi acción, hacia algo por aprender. Ujú. Y por otro lado, veo hay gente que se está yendo, no se preocupen Ay, que sí, después vamos a hacer un cierre, pero qué hermoso ya lo que estamos cerramos, ¿eh? pasando. Ya cerramos. Ya Dejo cerramos. mi comentario. No se me vayan que todos tenemos hambre, yo también quiero ir a comer. Esto, entre el reaccionar, y acá les traigo un súper, algo hecho por inteligencia artificial. Entre el reaccionar y el liderar hay una pausa. Y en esta pausa nace y vive el verdadero feedback. Es muy importante esto. Entre el reaccionar y el liderar es ahí, en esa intersección entre ambos, que nace el verdadero feedback. ¿Qué decirle, gente? Que el feedback es una práctica de madurez emocional, esto, nunca voy contra la identidad, nunca dar un feedback desde una emoción displacentera, que esto lo hablábamos hoy. Feedback damos en casa, damos en el trabajo, damos en la vida, no es solo algo organizacional. Y es la calidad de nuestras conversaciones que determina la calidad de nuestros vínculos. Y cuando el feedback se da con intención de crecimiento, que el otro crezca, que el otro aprenda, que el otro se luzca también, no rompe relaciones, las fortalece. Pero en esta cultura, donde el feedback era la de señalamos con el dedo, claro que lleva trabajo, hay que cambiar esas creencias, donde el feedback realmente sea algo que construya y no que señale errores o que trabajemos desde el juicio. Quería cerrar con decirles muchísimas gracias. Sé que es retarde, que nos fuimos de tiempo, pero me encantó compartir, me gustan los encuentros así compartidos. Les dejo mi Instagram porque, como les dije hoy, me gustaría recibir un feedback de este encuentro. Así que manden mensajitos, yo los voy a recibir con todo mi amor, se los voy a responder de mi corazón. Se los voy a responder y nada, seguimos en contacto. Agradezco a Argennova la posibilidad de hablar de feedback, que es un tema que me encanta. Agradezco a mi profe Silvia y a mi profe Roberto, que están por ahí. Le agradezco a Gustavo por ponerlo, no se puso nada, pobre. Lo agarré de ejemplo de lo que está mal, pero no es así, Gustavo. Gracias a todos por participar, me encantó. Sinceramente, le paso la posta, no sé si a Inara, si a Gaby, si a la que tenga ganas de hablar. eh, la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Hermoso, la verdad. Si aprendieron mucho, vamos a aplaudir así. La verdad, un aplauso ahí virtual. Gracias, Nancy. Construimos algo muy lindo. Yo los estaba escuchando acá mientras tomaba unos matecitos. Perdón por no compartirte mate. Eh, sé que ya quieren ir a cenar algunos, pero le doy unos minutitos a Gaby la palabra para que nos pueda compartir algo y cerramos y ya podemos, quienes tengan que ir a cocinar. Sé que es tarde, pero también pueden ir a cocinar y quienes tengan ya la comida preparada pueden ir a hacerlo también. Gaby, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, agradecerle a Nancy esta presentación fabulosa de feedback. La verdad es un tema súper interesante, excelentemente desarrollado, una capacitación preciosa. Así que muchas gracias. Buenas noches a todos. Y lo que yo quiero comentar es que, bueno,